Bienvenidos al canal de Sifonófora y hoy daremos el top 5 de las especies más cultivadas en el mundo. Hablaremos de sus características principales y de cuáles son los países que más las producen. Antes de comenzar este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo. Como número 5 de este top tenemos al salmón. El salmón es una delicia, de verdad es una carne muy apetecible, considerado un pez rico en proteínas y de grasas saludables. Los productores principales se encuentran Chile, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El salmón del Atlántico tiene un cuerpo fusiforme, como en la parte lateral tiene una compresión, como es que comprimido lateralmente, y tiene la cabeza más pequeña en proporción al cuerpo. Hay una diferenciación sexual muy interesante y es que los machos antes y durante la reproducción, estos cambian la forma de su mandíbula superior y es que se vuelve como ganchuda en comparación a la hembra. Los salmones son peces anádromos, es decir, que pasan una parte de su vida en el mar y otra parte de su vida en los ríos. Como es que tienen esta capacidad de ir del mar a los ríos. Y es que ellos pasan 4 años dentro del mar, creciendo, madurando, y cuando ya están totalmente formados sexualmente, van y desovan sus huevos a los ríos. Cuando pasa esto, normalmente los salmones se mueren. Pero hay una gran curiosidad. Algunos que no mueren y regresan al mar. Para esto tengo que decirles que al río que van es donde nacieron. Entonces, se imaginan, es súper curioso porque los peces tienen memoria. Bueno, regresan, hay algunos que mueren ahí ya, desovan en el río y mueren, pero hay otros que logran increíblemente regresar al mar y estos salmones ya no son los mismos, sino que se les da el nombre de kelts. Los kelts, entonces, son salmones que ya han desovado y han regresado al mar. Se identifican por su forma delgada, es decir, han perdido mucha musculatura, están con una capacidad muy pobre físicamente y a veces se los encuentra en las partes de las branquias llenos de gusanos. Están posiblemente prontos a morir. Hay otra característica muy especial dentro de los adultos de los salmones y es que cuando se encuentran en el mar antes de ir a reproducirse, tienen el dorso verde azulado con una pintura plateada preciosa, pero cuando ya están maduros y van a los ríos, este plateado se va y se vuelve un color marrón rojizo totalmente diferente, con un moteado rojo, y es muy evidente en los machos. En los ríos el salmón normalmente se alimenta de plancton y pequeños insectos acuáticos. En el mar, en cambio, se alimenta de peces como bacalauos pequeños o crustáceos, y al entrar al agua dulce, sobre todo antes de desovar, ellos no se alimentan. El promedio de vida de algún salmón del Atlántico es de 3 a 5 años, pero han investigado que han existido salmones que han vivido hasta 10 años. En la parte acuícola, las granjas de los salmónidos normalmente son como tipo maricultura, como les conversaba en el primer video. La maricultura son jaulas que se las coloca en el mar o en un río, dependiendo de qué tipo de especie estemos tratando, pero en este caso los salmones se colocan en ecosistemas marinos con una buena calidad de agua, una alta tasa de recambio de agua y debe tener corriente, ya que sabemos que estos peces tienen esta tendencia de viajar del mar al río. Necesitan ellos como una presión para ganar musculatura. No solamente nosotros ganamos musculatura, sino también los peces. De hecho, una vez un profesor nos contó que, no me acuerdo si eran salmones, yo creo que eran cobias. Para cultivar cobias en jaulas habían colocado a un tiburón. No es que el mega tiburón blanco, no, sino un tiburón pequeño, mediano, pero que obviamente sus presas eran estas cobias. Pero lo que hacían era colocar este tiburón dentro de estas jaulas para que los peces que estén ahí cultivándose actúen a este peligro, a este depredador, y puedan desarrollar su musculatura. Eso también es muy importante para el cultivo de una especie. Entonces, las corrientes dentro de los cultivos de los salmones debe ser lo suficientemente rápida para que no se contamine el fondo y lo suficientemente lenta para que no dañe el corral o la jaula. Como número 4 tenemos a la tilapia del Nilo
y su nombre científico es Oreochromis niloticus. Y aquí vamos a hablar un poco sobre una noticia. En 2019 la producción de tilapia había crecido un 3 a 4% en comparación al 2018. Lastimosamente, por las medidas de COVID-19, de esta pandemia, han bajado un poco esta comercialización de la tilapia. Uno de los problemas que vi, y está en internet, igual les voy a dejar las fuentes, es que China, que normalmente produce las tilapias y las exporta a Estados Unidos, había tenido un problema con los aranceles, ya que Estados Unidos le había subido los aranceles que colocan para la exportación o importación. Bueno, le había puesto un 25% de arancel. Entonces esto obviamente había mermado la producción. Sin embargo, China sigue siendo el mayor proveedor de este pez, con un 26% de producción total. Esta producción de tilapia también se ha expandido a Brasil y a Indonesia. De hecho, también nosotros cultivamos, o sea, Ecuador cultiva bastante tilapia, y cuando hubo un pequeño dolor de cabeza para el sector camaronero en el año 2000 por una enfermedad que se llama white spot, que luego hablaremos de eso. De hecho, se aprovechó a la tilapia para cultivar en estas camaroneras que ya no habían camarón. Se cultivó tilapia. En Colombia también lo hacen y en Perú también, pero no es tan grande como lo hace China. La morfología de este pez es que es un cuerpo robusto, es un cuerpo que tiene como tipo disco y es raramente alargado. Tiene una boca protráctil, es decir que la boca cuando abre la mandíbula y el maxilar, sale como tipo tubo. Tiene labios gruesos, mandíbulas anchas, gruesas, dientes cónicos y en ocasiones son incisivos. Con respecto a la diferenciación sexual, el macho tiene 2 orificios en la papila genital. Uno corresponde al ano y el otro es el poro urogenital. En cambio, las hembras tienen 3 orificios. Uno es el ano, el otro es el poro genital y el otro es el orificio urinario. El ciclo de vida natural de las tilapias es muy interesante también porque las hembras colocan los huevos en su boca, o sea, tienen una incubación bucal. Sin embargo, esto para la acuicultura y el cultivo es un poco peligroso, ya que las hembras, al tener los huevos en esta posición, no se alimentan y pueden tender a morir o a debilitarse. Los ambientes que normalmente ellos están son dulce acuícola, como ríos, embalses, arroyos, lagunas costeras y estuarios. Las características para la zona de cultivo: es necesario que venga de una fuente de agua natural. El tiempo de cultivo es de un ciclo por año y dura de entre 8 a 9 meses. Y cuando ya se lo quiere comercializar es cuando este pez tiene de 300 a 350 gramos. En el top 3 tenemos el camarón blanco o el camarón del Pacífico, Penaeus banamei, donde los principales productores de esta especie son India, Ecuador, que es el segundo exportador a nivel mundial, Estados Unidos, México, Brasil, Indonesia, Tailandia también. Pero naturalmente el camarón blanco es originario de la parte oriental de la zona norte de México, pasa toda Sudamérica, Centroamérica y llega hasta Tumbes, Perú. Estas aguas tienen unas temperaturas mayores a 20 grados centígrados y por lo tanto son aguas tropicales. La morfología de este bello camarón tienen 3 secciones muy generales, que es el cefalotórax, el abdomen y la cola. También poseen unas antenas, poseen el rostro alargado, unas patas delanteras que se llaman periópodos, urópodos que se encuentran en la cola y tienen una pigmentación natural rojiza. Los camarones desovan en las zonas costeras del mar y cuando ya pasan la fase larvaria, en esta fase larvaria se encuentran la etapa de nauplio, la etapa de zoea y la etapa de misis. Luego hablaremos bien de estos, pero cuando pasan estas etapas y ya viene la fase de postlarva, estas postlarvas viajan a las aguas estuarinas y como veíamos en el primer video, las aguas estuarinas, creo que se está escuchando un ruido. Por favor, ya. Sigamos. Las aguas estuarinas son aguas que poseen salinidades mucho más bajas que las del mar y cuando ya alcanzan una talla entre 4 y 10 centímetros, estas poslarvas regresan al océano para completar su madurez. Estos camarones pueden tolerar de 2 a 40 partes por mil en salinidad,
con respecto a la salinidad, pero obviamente lo óptimo va a ser que sea la salinidad del mar, que generalmente es de 35 ppt. La alimentación en el medio natural es fitoplancton y zooplancton. Los sistemas de cultivo como extensivo, como intensivo, semi-intensivo y también hay hasta hiperintensivo. Entonces, con respecto a esos sistemas también va a variar el tiempo de cultivo. En el primer caso va a ser de 6 meses y en los últimos 3 casos, que es toda la parte de la intensidad, estos aquí, los intensivos, van a tener un ciclo de aproximadamente 4 meses. El peso de cosecha generalmente es de entre 20 y 24 gramos. El número 2 es para la carpa común, o también llamado en el mundo científico Cyprinus carpio communis. Es posible que este pez sea el primer pez que fue domesticado, porque hace 10.000 años existen registros de que China cultivaba estos peces. Y a día de hoy son las especies de pez que más se cultivan y más alimentan a familias. Y hablando de forma general, casi las 2/3 partes de todo el pescado de piscifactorías que consume el mundo es made in China. Como es esta carpa, tiene un cuerpo robusto, un cuerpo comprimido con unas escamas grandes, presenta diversas coloraciones como gris amarillento, gris oscuro y gris verdoso. Generalmente los machos maduran entre 6 a 12 meses y las hembras maduran a los 18 meses. Los ambientes naturales de esta carpa común son lacustres, es decir, en los lagos y embalses. Su tipo de alimentación natural es omnívora y tienden a ser bentófagos. Como hablábamos en el video anterior de Siphonophora, ¿qué son bentos? Yo les explicaba que los bentos son aquellas especies que se encuentran en el fondo oceánico. Entonces, si yo digo que una especie y que este pez carpa común es bentófago, significa que este pececito se alimenta en la parte de abajo del océano o del estanque. Las características de la zona de cultivo son normalmente templadas a frías, con unas alturas de 1.200 metros y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los lugares donde se los cultiva son estanques de concreto o tanques con geomembranas. El tiempo de cultivo va a depender de los sistemas que estábamos hablando. Por ejemplo, los sistemas extensivos van a durar de 6 a 12 meses. En cambio, para los sistemas semi-intensivos van a durar de 6 a 10 meses. Y para comercializarlos se necesita un tiempo de cosecha en el que ellos puedan tener un peso de 250 a 300 gramos. Y el número 1 de este top 5 está el Channel Catfish o bagre de canal. El nombre científico es muy difícil, así que lo voy a leer. El nombre científico es Ictalurus punctalus. Tiene una producción dominante en los Estados Unidos, sin embargo ha llegado a otros lugares como Rusia, Cuba, Europa y países de América Latina. Y normalmente eligen a este catfish para fines recreativos, para la pesca recreativa. La morfología es que es un cuerpo cilíndrico, sin escamas, tiene una cabeza grande con unos ojitos pequeños, tiene una boca larga con 8 barbillas sensoriales y es por estos, así como tipo gato, que se le puso el nombre de catfish o pez gato. Tiene unas aletas con espinas fuertes y cerradas con S, es decir, que se forma como una sierra, una coloración azul olivácea en el dorso y en la parte ventral una coloración blanca. Se reproduce una sola vez al año entre los meses de abril y agosto, esto es en la parte natural, y la madurez sexual es a los 2 años de edad. Su hábitat son presas, lagos, ríos y con unos fondos de arena y grava. La alimentación en el medio natural es que son omnívoros, sobre todo en las noches, y se alimentan de crustáceos, de peces pequeños, plantas y de algas. ¿Cuáles son las características de la zona de cultivo? Es necesaria el agua dulce, con los rangos físico-químicos óptimos para esta especie. ¿Dónde se los cultiva? Se los cultiva en estanques rústicos o en tanques con geomembrana, como hablábamos en otros casos. Y aquí también se puede utilizar raceways o jaulas flotantes. La densidad de siembra que recomiendan generalmente es de 25 a 50 peces por metro cúbico cuando son sistemas semi-intensivos y de 100 a 130 peces por metro cúbico cuando son sistemas intensivos. Y el tamaño para poder cosecharlos y comercializarlos está entre los 300 y 600 gramos. Terminamos ese top 5 de las especies más cultivadas. Si crees que faltó uno o si crees que hay otros que son mejores o mayormente producidos que estos, puedes ponerlos aquí abajo en los comentarios. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. Nos vemos la otra semana. Cuídense y utilicen mascarilla.